Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarles a todos y que juntos podamos tener este devocional. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar juntos a través de este medio. Yo quiero el día de hoy compartir un devocional, el cual he titulado Conociendo a Dios, y está basado en Hechos capítulo 17. Antes de ir a este pasaje de Hechos 17, permítame una breve historia. Aproximadamente en el año 430 antes de Cristo, en Grecia, específicamente en Atenas, hubo una enfermedad que afectó a gran parte de la población. Hubo una epidemia y esta epidemia acabó con la vida de muchas personas. Como nosotros sabemos, la cultura griega está formada por muchos dioses. Ellos tenían 12 dioses principales y de ahí tenían varios dioses secundarios. Y había un dios que ellos manejaban aparte, que no estaba dentro de esta estructura de los 12 dioses principales. Este dios que manejaban aparte se llamaba Agnósteos. Teos, Dios; agnos, desconocido. Agnósteos era el Dios desconocido. ¿Cómo es que surgió Agnósteos, o este Dios desconocido? Precisamente en este año 430 antes de Cristo, cuando estaban en esta plaga, hicieron sacrificios a todos sus dioses principales, a todos los dioses secundarios, pero no había respuesta. Lo que hicieron entonces fue decir, ok, debe haber un Dios que está más allá de nuestra comprensión, que está más allá de lo que nosotros entendemos. A ese Dios vamos a pedirle y a rogarle. Y crearon un altar a Agnósteos, al Dios que no conocemos, pero que sabemos que ahí está. Y entonces ellos fueron librados. Avancemos en la historia y llegamos a Hechos capítulo 17. Dice la palabra de Dios que Pablo estaba predicando precisamente en Atenas. Y llega un momento en el cual los filósofos y los sabios, los estudiosos, se interesan en lo que Pablo les está diciendo y lo llevan al Areópago, a partir del versículo 22. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 17, en el versículo 22, cuando Pablo empieza a predicar en Atenas. Entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago. El Areópago era el lugar en donde se reunían los sabios y los filósofos, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muy sabiamente Pablo no les dijo son unos idólatras, les dijo: veo que sois muy religiosos. Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Lo que hizo Pablo en este momento fue comenzarles a predicar acerca de este Dios que no conocían, a este Agnósteos. Pablo les dice: miren, yo les quiero compartir de este Dios que ustedes no conocen. Es increíble que hay mucha gente que no conoce a Dios. El que una persona hable de Dios no significa que le conoce. Y Pablo les empieza a hablar 4 características o 4 reflexiones acerca de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes estas 4 reflexiones. Y esta es parte de mi devocional el día de hoy. 4 reflexiones acerca de conocer a Dios. En el versículo 24, Pablo les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. La primera característica que Pablo les dice de este Dios no conocido es: debes entender que Dios es soberano. Dios es el Dios de toda la tierra. Dios es el Señor de todas las cosas que hay sobre la tierra y en la tierra. La soberanía de Dios. Si tú dices que conoces a Dios, primera característica, si tú conoces a Dios, debes reconocer su soberanía, incluso en aquellas situaciones en las cuales puede ser que tú no las comprendas. Hay soberanía de Dios. ¿Cuál es la soberanía que Dios está manifestando el día de hoy, en estos momentos, en tu vida?
como Dios está siendo soberano. Dios está humillando a toda la gente, mostrando su soberanía en estos momentos. Él es soberano y Él está por encima de cualquier potencia mundial y por encima de cualquier persona. Segunda característica que dice Pablo en el versículo 25. Al final del versículo 24, Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Segunda cosa que debes entender de Dios, Él es poderoso. Pablo es muy claro y dice, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Dios no nos necesita. Dios no es más Dios porque la gente le reconozca. Él sigue siendo Dios, aún en medio de aquel hombre perdido, aquel hombre que niega a Dios y aquel hombre que vive lejos de Dios. La soberanía de Dios se fortalece porque al final su voluntad y su juicio será sobre esa persona. Dios es soberano y Dios nos lo necesita. Tercer característica que nos habla Pablo, versículos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es cierto, Dios es soberano, Dios no nos necesita, pero Dios nos da la oportunidad de conocerle. Dios nos da la oportunidad de que le hallemos. Dios es tan bueno que nos da oportunidades de conocerlo y de buscarle. ¿Qué oportunidades te ha mostrado a ti en estos tiempos? Yo puedo decirte de manera personal que Dios en estos tiempos que he estado en mi casa ha trabajado conmigo en muchas cosas que aún Él tiene que cambiar y transformar en mi vida. ¿Qué oportunidades te está dando para conocerle? Y cuarta característica o cuarta reflexión que quiero compartir contigo acerca de este pasaje. En el versículo 30 y 31, Pablo les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Jesucristo. Dios lo que quiere de nosotros no solamente es que le conozcamos, sino que nos arrepintamos. ¿A qué cosas Dios te quiere llevar al arrepentimiento? ¿Qué cosas Dios quiere que comiences a dejar en tu vida? Arrepentirse significa dejar de hacer algo y hacer lo contrario. ¿Qué cosas quiere Dios que tú te arrepientes, que dejes de hacer y que dejes de actuar para que tomes algo diferente? Yo sé que Dios nos llama al arrepentimiento, incluso a aquellas personas que creemos en Dios y que le hemos entregado nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos lleve al arrepentimiento y a la perfección en Él. Quiero dejarte con estas 4 reflexiones y espero que el día de hoy tu día sea un día bendecido y tu día sea un día lleno de alegría y de amor en Cristo. Vamos a hacer una oración. Señor Padre, muchas gracias por todo lo que tú haces. Muchas gracias porque tú eres soberano, muchas gracias porque tú no nos necesitas, pero tú nos das oportunidades de conocerte y nos llamas al arrepentimiento. Danos la sabiduría, como dice tu palabra, como decía Moisés, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría, que si algún fruto vamos a tener de esto, que ese fruto sea la sabiduría y la santificación en ti. Llámanos, Espíritu Santo, y transfórmanos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria. Amén. Quiero recordarle que dentro de unos minutos, aproximadamente en 20 minutos a las 9 de la mañana, tendremos nuestra transmisión del estudio para mujeres.
Por favor, le pido a todas las hermanas y a los hermanos que se puedan colar. A las 9 de la mañana tenemos este estudio, no deje de verlo, por favor. Y hoy mismo, a las 7:30 de la noche, tenemos nuestro servicio de media semana. Es un placer y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Bendiciones y que Dios abunde en cada uno de nuestros corazones.